Ministro Fernando Ruiz. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para usted, para el ministro del Interior, para los gobernadores que nos acompañan y para todos los colombianos. Efectivamente, el día de hoy se reunió el comité asesor y revisó la situación del país, las situaciones que se han venido presentando en diferentes países del mundo y muy particularmente en Sudamérica, y la evolución que estamos teniendo a lo largo de la progresión con todo el proceso de vacunación y los riesgos que tenemos en crecimientos o cambios en la positividad de muestras que se han venido evidenciando en los últimos días. Yo tengo unas gráficas que quisiera presentar para ilustración de todos. En esta gráfica vemos cómo Colombia, dentro de los países de Sudamérica, se ha venido manteniendo con una estabilidad. Tuvimos un crecimiento importante hasta los principios de febrero y luego se estabilizó la tendencia del país mientras los demás países han venido creciendo. Brasil, Argentina, Chile, Perú, y desde hace una semana el Ecuador también en una etapa de crecimiento exponencial con un tercer pico. Esta situación nos llevó a analizar las diferentes ciudades de Colombia. En la siguiente gráfica se puede evidenciar que Colombia en este momento en promedio presentó este segundo pico que tuvimos como consecuencia de Navidad, de las fiestas de Navidad, de las aglomeraciones, de las reuniones familiares que tuvimos en Navidad, y a partir de él hemos venido bajando de manera consistente en promedio nacional, tanto en el número de fallecidos como en el número de personas que han tenido contagio para el COVID. Sin embargo, vemos ciudades como la ciudad de Santa Marta, donde es evidente la presencia de un pico bastante pronunciado, pico que se ha venido generando en Santa Marta y en otras ciudades de la costa, muy relacionado con la realización de carnavales, de fiestas dentro de las casas, fiestas no autorizadas, que ha llevado a este crecimiento de contagio, no solo en Santa Marta, sino también en todas las ciudades adyacentes de la costa, como Ciénaga y como otras ciudades en el entorno cercano. Si vemos la ocupación en Santa Marta, al día de hoy es del 61% de camas ocupadas de UCI, y este crecimiento se ha venido evidenciando a lo largo de solamente queda en Santa Marta una disponibilidad del 10%. Si vemos Barranquilla también ha tenido un crecimiento importante en los últimos días. En algunos casos también Barranquilla ha venido recibiendo pacientes de otras ciudades de la costa atlántica, pero en este momento la disponibilidad de Barranquilla apenas está en un total de un 28%. Esa es una disponibilidad baja. Medellín tiene un crecimiento importante que se ha venido evidenciando prácticamente en las 2 últimas semanas, con un índice de positividad del 17.6%, y tiene un uso de camas COVID del 42% y una disponibilidad apenas del 25%, lo cual es un indicador bastante importante para esta ciudad. En contraste, una ciudad donde tuvimos una situación más crítica como es Leticia, ya se ve cómo viene presentándose a la baja, es mucho debido a la progresión que ha tenido la pandemia, a las medidas de control que se han tomado, pero también al proceso de vacunación. Los buenos indican que en Leticia hay una disponibilidad ya del 30%. Eso nos indica evidentemente que nosotros tenemos una situación que tenemos un riesgo de crecimiento inmediato en varias ciudades del país. Otras se han mantenido estables, y necesitamos tener una medida que busque controlar la posibilidad del crecimiento de un pico en los próximos días, situación que sería bastante crítica y que afectaría a toda la población colombiana. Por lo tanto, la invitación muy especial a los colombianos es tener 6 mensajes claves que emitió el comité asesor. La primera es recomendar evitar en esta Semana Santa, evitar todas las visitas a familiares no convivientes. Es decir, las personas que llegan de otra ciudad a visitar a un familiar
tiene una probabilidad muy alta de llevar el contagio y afectar a las personas que se encuentran dentro de la vivienda. Si finalmente se necesita viajar, la recomendación es que estas personas que visitan a otros familiares no se hospeden en la casa, se hospeden en hoteles donde hay protocolos de bioseguridad y la probabilidad de contagio es menor. Tercera, planteamos una prohibición absoluta de las fiestas privadas. Las fiestas privadas han sido un factor de contagio muy importante en el segundo pico que se presentó en diciembre. También ha sido un factor de contagio importante en la afectación en las ciudades de la costa que tuvimos en los días pasados y por lo tanto realizar cualquier tipo de fiesta privada en los próximos días nos genera una afectación muy importante. Quitarse el tapabocas para comer en sitios sin ventilación es algo que nos representa un riesgo muy importante de contagio. Recordar frente a la vacunación que si bien una dosis protege, la protección de una dosis es muy limitada y que la Semana Santa no puede ser una excusa para relajarnos y ver cómo aumentan los casos de una manera inusitada. Es muy importante. Se puede asistir a los lugares de culto, a los templos, a las iglesias, pero recordemos la recomendación trabajada con el episcopado, con diferentes grupos, sacerdotes y demás, de no hacer procesiones y de mantener el distanciamiento físico en esta Semana Santa. Es muy importante que tengamos esta claridad frente a esas medidas, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Yo creo que hay dos mensajes que son importantes también. Uno relacionado con la resolución que ha sido emitida por el Ministerio de Salud para avanzar en la vacunación, donde además lo que queremos es también premiar a quienes han ido cumpliendo y evacuando las vacunas que se han asignado con velocidad y además con buen servicio, de manera que nosotros podamos cubrir un grupo mayoritario de la población. Antes de que usted entre con esta resolución, quiero invitar a los colombianos para que conozcan cuáles son los fundamentos de esta decisión para acelerar el ritmo de vacunación en todo el país. A través de la Resolución 360 de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social establece nuevos criterios y reglas para la distribución, asignación y entrega de vacunas en el territorio nacional, en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. A partir de la fecha, se realizará una distribución teniendo en cuenta la evaluación del ritmo de vacunación, el cual se calcula a partir del número de vacunas aplicadas con respecto al número de vacunas entregadas. Los territorios que tengan un alto porcentaje de vacunas en sus neveras, Minsalud no les asignará biológicos para evitar así la acumulación de grandes cantidades de vacunas sin usar. Lo que se busca es que se garantice que hay capacidad de almacenamiento, así como capacidad de aplicación de las vacunas. Asimismo, quedó establecido que si la vacuna que se entregará a las entidades territoriales requiere ultracongelación, la distribución será de mínimo 1.170 dosis, en aras de reducir el riesgo de pérdida de estos biológicos, salvo cuando se requiera un número inferior a esas dosis para completar su esquema de vacunación. Sí, efectivamente, señor presidente, colombianos, hemos establecido una distribución por efectividad. Nosotros tenemos claro que hay lugares del país donde hay mayor dificultad para aplicar vacunas debido a sus condiciones territoriales, a la dispersión, a la dificultad de llegar a algunos de los sitios de esos departamentos, y eso nos hace que no podamos efectivamente atrasar unos departamentos que tienen unas características diferentes y que van a una velocidad superior por otros lugares del país donde esa velocidad no está dando de esa manera. Por esa razón se expidió la resolución 360, en la cual se establece una fórmula única para nivel nacional, bajo la cual aquellos departamentos que estén por debajo de una mediana de 50.7% de ejecución en las vacunas entregadas, no se les dispondrá vacunas, sino estas vacunas se redistribuirán para los departamentos que avanzan a una velocidad más rápida. Esto obviamente no aplica sino para esta entrega de vacunas que se hizo este fin de semana, y en las próximas, de acuerdo con la progresión que tengan esos departamentos, se continuará dando la entrega según la velocidad de aplicación también. Esa fue una recomendación muy importante del Comité Asesor. En este momento tenemos en los departamentos
726.241 vacunas y estamos vacunando a la población de 75 a 79 años y efectivamente es muy importante plantear que en esta semana en particular debemos todos los departamentos avanzar muy rápidamente con las EPS, agendando todo el personal y mañana estaremos expidiendo una resolución bajo la cual se abrirá la aplicación para personas de 70 a 74 años una vez se haya avanzado el agendamiento de la población de 75 a 79, de manera que en la semana entrante tendremos seguramente vacunando toda la población de 70 a 79 años, lo cual es un número bastante importante de población en el cual se puede avanzar efectivamente la vacunación. Tenemos que evidenciar que es claro que las personas podrán seguirse vacunando. El cierre de una etapa no implica que la otra etapa no se deban seguir vacunando las poblaciones que ya fueron vacunadas, que no fueron vacunadas y que quieran lograr la vacunación. Y lo más importante es mantener esa distribución que vamos a estar haciendo durante toda esta semana de las vacunas que nos llegaron el fin de semana para tener la seguridad de que tengamos un amplio proceso de vacunación, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y antes de invitarlo a que contestemos preguntas que nos han llegado a la ciudadanía, también quiero que las familias colombianas vean este video que resume las recomendaciones para la Semana Santa. Ante el incremento de contagios y decesos por el coronavirus registrados en las últimas semanas y previendo la llegada de Semana Santa, el Ministerio de Salud y Protección Social refuerza los mensajes de prevención frente a esta temporada. El principal reto que tenemos como sociedad es evitar las posibles aglomeraciones que durante los actos religiosos se puedan registrar y por eso volvemos a solicitar el compromiso de todos, pues trabajando juntos podremos evitar un panorama más complicado para el país. La recomendación que surgió del Comité de Expertos del Ministerio se enfoca en evitar las tradicionales procesiones y las celebraciones que generen aglomeraciones y que impliquen contacto físico. Además, es importante que, como lo hemos hecho en otros espacios de nuestras vidas, promovamos los actos religiosos y de culto a través de la virtualidad, que se nos presta para cumplir con el fervor religioso y con las medidas sanitarias. El trabajo empieza por casa y no debemos relajarnos en las medidas de autocuidado. Muchísimas gracias, ministro, además por ese mensaje que estamos compartiendo, porque este es material pedagógico. Estas recomendaciones las estaremos compartiendo toda esta semana y los invito a que veamos preguntas que nos han llegado de la ciudadanía el día de hoy. ¿Cuál es la primera? Buenas tardes, soy Juanita Posada y quiero saber con qué medicamentos hay que tener cuidado al momento de la vacunación. Muy importante la pregunta que nos hace Juanito Fernando, porque obviamente no tenemos en este momento contraindicaciones, pero hay personas que pueden tener comorbilidades y que están en tratamientos, en quimioterapias, que están sometidos también a algunos medicamentos. Yo creo que siempre es importante la consulta con el médico que está tratando esa comorbilidad, esa preexistencia, esa enfermedad crónica, para que eso sea un factor también que le dé consentimiento informado al paciente y también para prevenir cualquier tipo de reacción. Pero escuchemos al ministro con su posición médica. Sí, presidente, hay dos tipos de medicamentos que es importante tener algunos cuidados. Uno son los anticoagulantes, que son medicamentos que no tienen contraindicación en principio para vacunar, pero sí recomendamos que aquellas personas que han tenido una arritmia cardíaca o tengan un problema de un daño en una válvula del corazón, deban consultar a su médico antes de hacerse la aplicación de la vacuna. Los otros medicamentos son los medicamentos de cáncer, los medicamentos quimioterapias. Esa quimioterapia también la recomendación es que se consulte al médico antes de proceder a la vacunación. Es un tema que es simplemente pedir una cita en la EPS para poder tener el concepto médico. La mayoría de estos pacientes tienen un único médico tratante, de manera que pueden acudir a él, incluso por vía telefónica, o pedir la teleconsulta, consultar el tema y proceder a la vacunación. La cita se le va a reservar, se reprogramará, no debe haber ningún problema por ello. ¿Qué otra pregunta tenemos? Presidente, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Cárdenas y quisiera saber si estamos cerca al tercer pico de contagios. Gracias. Carolina, gracias por la pregunta. Como lo hemos dicho hoy, ese riesgo está, y el riesgo lo estamos viendo además en el mundo, inclusive en países que han avanzado muchísimo en el plan de vacunación.
Es decir, nada puede evitar un tercer pico si hay descuido, sobre todo en las medidas no farmacológicas. Por eso lo más importante para prevenirlo es avancemos con la solución farmacológica, que es la vacunación, y la no farmacológica, nadie baja la guardia. Tapabocas, distanciamiento, lavado de manos, protocolos de bioseguridad y evitar aglomeraciones. De hecho, donde más riesgos se están presentando son lugares donde el tipo de relajamiento de medidas llevó nuevamente a grandes aglomeraciones y que además empezaban a observarse que no se estaba usando el tapabocas debidamente, que se estaba sintiendo algún tipo de victoria ya con respecto al virus porque empezó la vacunación o porque avanza la vacunación. Por eso estamos tomando estas medidas preventivas. Fernando. Sí, presidente, solo recordarle a todos que la vacunación es fundamental, es importante, pero a que se logremos la inmunidad de rebaño no podemos sentirnos realmente protegidos. Y esto nos lo ha mostrado todos los países que están vacunando, muchos de ellos tienen picos muy grandes que están creciendo de manera relevante, de manera que nosotros tenemos que tener cuidado y considerar que a pesar de que haya vacunación, nosotros debemos mantener nuestras medidas, todas las medidas que son necesarias para contener la posibilidad de un tercer pico. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Camila Herrera y yo le quería preguntar, señor presidente, ¿cómo podemos convencer a los adultos mayores de 80 años para que se vacunen? Carolina, muy buena pregunta. Yo creo que el mensaje más convincente es que cuando una persona mayor de 80 años le da COVID, la probabilidad de morir es superior al 30% o inclusive en algunos casos al 40%. Por lo tanto, la vacunación es para protegerse, para proteger la vida de esos seres queridos que tenemos, para que disfruten la vida, para que disfruten sus familias, a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares cercanos. El mensaje es que la vacunación es segura, es gratuita, es eficaz, pero además salva vidas. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Noema Pinedo y quiero saber si en esta nueva etapa de vacunación habrá agendamiento presencial para las vacunas. Muy buena pregunta. El agendamiento previo por grupos lo que nos permite a nosotros es evitar aglomeraciones, hacerlo con mucho orden y en la medida que ya se va agotando el flujo de las personas que están registradas y están siendo llamadas por el sistema de salud, ya después se puede habilitar una presencia generalizada, como lo vimos también con los mayores de 80 años. Ministro Fernando, importante que hablemos sobre esas prerrogativas. Sí, nosotros tenemos una estrategia en dos fases. Primero, el agendamiento programado que permite que la gente sea vacunada en condiciones de calidad, con distanciamiento, sin aglomeraciones, con respeto, con todo el cuidado y con todos los espacios para poder tener la mejor vacunación, especialmente en personas mayores. Y una vez se agote esta etapa, tenemos un agendamiento presencial donde aquellas personas que por cualquier razón no hayan podido concurrir o puedan buscar el sitio más cercano a su casa para vacunarse y vacunarlos inmediatamente. Esa estrategia ha sido exitosa, ha mostrado respeto por la gente y así continuaremos a lo largo del proceso, por lo menos de esta primera fase. Muchísimas gracias, ministro Fernando. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Ferrero. Señor presidente, mi pregunta es si vacunan a todos los colombianos, ¿los niños podrían volver al colegio con normalidad? Muy buena pregunta, Nicolás. Yo creo que hay dos consideraciones que son muy importantes. Es necesario que los niños empiecen a recuperar su ambiente académico, escolar, la interacción con los amiguitos. Eso lo hemos dicho desde el año pasado. Obviamente el mundo hasta ahora ha ido moviéndose hacia el sistema de alternancia para evitar las aglomeraciones y mientras avanza también el proceso de vacunación masiva. Algunos países han sido mucho más aperturistas, por llamarlo así, mucho más permitiendo mucha más libertad, pero el esquema de alternancia es el que se está imponiendo en este momento en el mundo. Yo creo que en la medida que nosotros alcancemos esa meta del 70% de la población, 35 millones de vacunados, sin lugar a dudas estaremos dando un salto adicional. Estas medidas de alternancia son para proteger a los niños, para proteger el hogar, pero también para hacerlo de la mano con los mecanismos no farmacológicos como es evitar las aglomeraciones. Fernando. Sí, solamente recordar que los niños en su casa, en confinamiento, tiene mayor riesgo de problemas de afectación por problemas mentales, tiene mayor riesgo de afectación por incluso obesidad, pérdida de capacidad física, mayor posibilidad de abuso. De manera que aquí lo importante es llegar a la alternancia lo más rápidamente posible en todo el territorio nacional. No hay ninguna razón epidemiológica que nos impida
en ese momento lograr la alternancia y a partir de eso, incluso con el avance en la vacunación, ir avanzando hacia un modelo de presencialidad.